Este día vamos a continuar platicando sobre los estudios transversales. Les quiero mostrar otro ejemplo de un transversal, particularmente uno que estudiantes, compañeros suyos, pero de cultura física y deporte, ya en su último semestre, realizan para su seminario de investigación. Así que les voy a mostrar el avance de su trabajo, que es un estudio transversal, pero pues con el tema de la actividad física en niños. Además de esto, también quiero hablarles de pues cómo nos vamos a ir preparando para ir, digamos, cerrando con esta unidad 6. Todavía falta, pero quiero ir anticipándome algunas cosas para que en lo que ustedes puedan ir aventajando, ya le aventajen para el tema del parcial y que pues, digamos, ustedes acomoden sus tiempos para estudiar, para hacer su examen y todas esas cosas. Así que quiero hablarles de eso también. Y de hecho es con lo que voy a comenzar, en lo que van llegando los demás, ¿va? Okay. Déjenme comparto mi pantalla. Primero les voy a mostrar el aula virtual. En aula virtual, ustedes aquí este parcial, lo que va a implicar es esta unidad que se llama medidas de asociación y esta la de diseños de epidemiología. Por lo tanto, los materiales están aquí y están acá. Aquí cuando ustedes abren esta carpeta de materiales de aprendizaje, hay 3 lecturas. Una que es una muy pequeñita, en donde está como un esquema de los diseños de investigación, y otra, ay, no sé quién me habla, y otra en donde está este documento que ahorita les voy a mostrar, que habla sobre los diseños de investigación únicamente de los observacionales. Y aquí está otra lectura, me parece que incluso esta sí está en español, que habla sobre los ensayos clínicos aleatorizados. Así que ya tienen todo el material con que pues estar ustedes estudiando, y les invito a que organicen sus tiempos para ir de poco a poco estudiando lo que corresponde al tema. Ustedes recuerdan que cuando estábamos revisando las medidas de... No, espérenme tantito. Que cuando estábamos revisando las medidas de asociación, yo les envié un link de aquí de Forms. ¿Lo recuerdan? Sí, en el que venían como unos problemas, ¿no? Pero que nada más resolvimos solo uno. Exacto. Entonces yo se los dejé y les dije, váyanlos haciendo como para practicar. Bueno, esos ejercicios del link que les envié van a ser una parte de su examen, así que ya lo tienen, ya tienen lo que van a resolver, y pues vayan avanzando. Después yo ya les voy a enviar el link completo para que suban sus ejercicios, o bueno, para que respondan los ejercicios que son de medidas de asociación, y también van a estar incluidas las preguntas de las medidas de, perdón, ya no de las medidas, de los diseños de estudio. Se los voy a tratar de enviar a principios de la próxima semana. Si alcanzo este fin de semana, lo envío desde este fin de semana para que, digamos, tengan ya su examen disponible y sepan, pues, si hay cosas que ya saben contestar, ya de una vez las contestan, pero si hay otras que ven que necesitan repasar, bueno, pues ya está el material, van, repasan y responden responden su examen, ¿va? ¿Por qué es esto así? Bueno, pues porque en realidad la vida real es un poco más así, ¿ves? Tú tienes la prueba, necesitas ver qué tienes que aprender para contestarla y vas y buscas la información que te ayude a resolver el problema que tienes, ¿ves? Así que bueno, pues vamos a hacerlo un poco más como en la vida real. Y espero tenérselos disponibles este fin de semana para que lo tengan ya completo y ustedes se organicen sus tiempos para responder. ¿Cuándo es que hay que tener como que el envío del examen? Terminando las semanas de parciales, que van a terminar el 17 de... El 16 de abril. Entonces su envío de examen sería el 16 de abril, o pues podemos igual y dejarlo para el 18, y pues ya, ustedes sabrán cómo organizan sus tiempos, ¿va? Hasta ahí era lo que quería decirles. No sé si tengan alguna duda con esto. Maestra, lo que yo no entendí es si el que tenemos, o sea, el link que va a mandar es el examen ya como tal. Exacto. Pero
lo que ustedes tienen en el link que yo les envié son los ejercicios de medidas de asociación. Entonces, esa parte del examen ya la tienen, pero lo que yo les pedí es que no contesten sobre ese link, ¿va? Lo que yo voy a hacer es enviarles un segundo link completo en donde va a venir tanto esos ejercicios que ya les había dado antes, como los cuestionamientos que tienen que ver con los diseños de investigación. Entonces, ese segundo link que enviaré, ahora sí, sobre ese habrá que hacer las respuestas, o ahí habrá que registrar sus respuestas. Ah, ok, ese va a ser el examen entonces. Exactamente, ese va a ser, y ese es el que procuraré enviarles este fin de semana, para que ustedes ya lo tengan, conozcan ese examen, se familiaricen con él y váyanlo contestando poco a poco, conforme ustedes vayan acomodando sus tiempos, para que estudien y para que hagan su examen, porque lo importante acá es que estudien y aprendan, ¿ven? No es tanto la calificación. Gracias, maestra. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene otra duda de esto? Entonces, hasta ahorita ese link que les di, sigan sin contestarlo sobre el link. Lo que sí es que úsenlo para ir ya contestando ustedes las preguntas, hagan sus anotaciones en su cuaderno y todo eso. Cuando les envíe el segundo link, ahí sobre ese sí hay que contestar. O sea, ¿cuánto tiempo van a tener? Pues desde que se los envíe hasta el 18 ¿de qué? De abril, hasta el 18 de abril para contestarlo. Bueno, ahora sí, regresemos al tema de los estudios observacionales. Y les voy a mostrar primero uno de los documentos que estaban aquí en aula virtual, que es el de los métodos de investigación observacional. Lo estoy abriendo aquí. Este es un documento, la verdad es que está muy bonito la manera en que organizaron la información, y lo que ustedes van a encontrar aquí, que es como un agregado a los videos que yo les envié, es información sobre estudios de cohorte, casos y controles y estudios transversales, que son las modalidades más comunes de un estudio observacional. Entonces, aquí van a poder encontrar información como que amplíe los datos que están encontrando en los videos. Lo digo para que pues no nada más vean los videos, ¿ven? O sea, hagan esta lectura. Bueno, entonces, ahora estoy aquí con el tema de los, ¿ahí dónde están? Los transversales, aquí. A los estudios transversales en la literatura en inglés se les conoce como cross-sectional, ¿va? Entonces, estos estudios, quiero recordar algunas ideas que vimos ayer y lo mencionan en esta lectura, son muy útiles para identificar las prevalencias de los eventos. Es decir, la medida de asociación que mejor captan los estudios transversales son prevalencias, no incidencias. Para captar incidencias hay otros diseños, como una cohorte, por ejemplo, pero estos son útiles para captar prevalencias. Algo que tienen estos diseños es que déjenme se los pongo con una diapositiva. ¿Dónde está mi diapositiva? ¿Dónde lo tengo? Ah, ya, termino de compartir aquí para irme a otra hojita que quiero mostrarles. Voy, Quiero mostrarles ahora cómo se ve en estructura, o sea, si lo tuviéramos que ver como en un diagrama. ¿Dónde está? Aquí. Si tuviéramos que verlo en un diagrama, quiero mostrarles cómo se vería un estudio de este tipo. Así que voy a avanzar acá. Quito. Aquí está. Muy bien. Algo muy importante de los estudios transversales es que exista claridad de a quién se le está preguntando lo que se les está preguntando. Porque si la población en la que se hace el estudio no representa adecuadamente cuando digo población en la que se hace el estudio, por favor ubíquense en este cuadrito que estoy mostrando con mi cursor. La población que forma parte de un estudio es la muestra que se seleccionó para el estudio, pero esa población forma parte de un universo o una población mucho más grande. Voy a ponerles un ejemplo. El día de ayer leía con respecto a los Juegos Olímpicos que había una nota de
de una página en bueno, es de una cuenta de Twitter de, no es la Embajada de Japón, es una fundación, de la Fundación Japón. Entonces la Fundación Japón publicó esta como nota en un tweet que envió y decía, el 57% de los japoneses no estarían de acuerdo con la realización de los Juegos Olímpicos, o sea, en este año. Y me llamó la atención porque, pues, o sea, Japón es un país de más o menos la misma cantidad de habitantes que México, ¿no? O sea, sí son unos 130 millones, me parece. Y que diga la mitad, yo dije, oh, o sea, ¿cómo sacaron los datos? Digo, no es imposible porque pues es un país donde hay mucha forma de obtener información, pero abrí la nota, pues, abrí la nota. Y decía que este estudio lo había hecho una empresa que a varios gobiernos del mundo les da ideas para el manejo de sus relaciones públicas. Entonces, esta empresa fue la encargada de hacer la encuesta y decía que se encuestó en 6 países a 1,000 personas. O sea, el total de encuestados en 6 países fueron 1,000 personas. Y con 1,000 personas encuestadas, quiere decir que ni siquiera le tocaron a Japón 1,000 personas. Le habrán tocado, pues no sé, si quieren, si lo repartimos equitativamente, le tocaron como 200. Y con 200 personas, o hasta ahí si quieres pensar que con 1,000 personas, sacaron esta declaración indicando al 57% de los japoneses no están de acuerdo con que se hagan los Juegos Olímpicos. Muy bien. Cuando uno hace un estudio transversal como ese, que es una tipo encuesta, la población que acabaste explorando es fundamental que tengas garantías de que esa gente aquí representa a esta gente acá. Porque, ¿cómo podemos tener certeza de que esos 1,000 individuos representan adecuadamente a los al menos 100 millones de adultos japoneses que están allí? ¿Ves? Por eso es muy importante esto. Bueno, una vez que uno tiene una muestra, algo muy bonito de los estudios transversales es que pueden capturar un montón de datos, porque a las personas que participan en el estudio, eso hasta ahí quedaría. Consultas datos de las personas y obtienes las condiciones de salud y otras muchas características más, como su edad, su ocupación, su paridad y lo que sea que se te ocurra que puedas obtener de la información, ¿ok? Pero a veces los estudios de prevalencia también se utilizan para tratar de generar hipótesis de las razones por las que, por ejemplo, una enfermedad se imagina que un estudio quiere evaluar si cierto tipo de daño renal está vinculado con la presencia de un virus, ¿va? Entonces, para lo único que hay tiempo o dinero es para hacer un estudio transversal, porque son los más baratos. De modo que va con los sujetos, ¿no? Con una población, evalúa si hay cierto daño renal y también en sus expedientes médicos valora si está la presencia de bueno, imagínate que no lo hacen con expedientes médicos, sino que en ese momento van a las casas y ven si la persona tiene lo que sea, ¿va? Entonces obtienen los dos datos. El problema con hacerlo de esta manera es que es complicado saber si primero fue la presencia del virus y después fue el daño renal o si el daño renal ocurrió antes de que el virus se manifestara o que estuviera presente. ¿Ves? En estos estudios es difícil establecer esa relación, pero no es que sea imposible. Te voy a poner un ejemplo 2 con el mismo tema. Si tú tuvieras acceso a los expedientes de tus pacientes y sabes porque primero en el expediente estuvo el registro de la presencia del virus y después del tiempo hubo un registro de la presencia de daño renal, aunque el estudio, digamos, sea transversal, ¿no? Tú los estás capturando en un momento, pero sí tienes la posibilidad de establecer
la enfermedad. Así que no está pero hay como Maestra. particulares los hoy tengo un micrófono abierto, Maestra. perdón. Entonces Sí. hay que Maestra, ¿me escucha? Perdón, a ver, alguien que tiene su micrófono, es que no sé si me están diciendo algo a mí o qué, o a otra persona. Sí. ¿Me escucha, maestra? Sí, ya te escucho bien. Sí, lo que pasa es que creí que era mi internet, pero al parecer somos varios compañeros, se está trabando muchísimo, la llamada y no, pues, sí, sí tenemos como 3 minutos sin saber qué nos dice. Ay, muchas gracias por decirme. Ya me habían comentado hace ratito que tenía yo, parece ser que yo soy con el internet. Bueno, vamos a ir continuando a ver si mejora un poco las... Bueno, voy a compartirles ahora... ¿Dónde lo tengo? Voy a compartirles ahora... ¿Dónde está? Aquí. El trabajo de mis alumnos, ¿va? ¿Ya se ha podido escuchar un poco mejor o sigue escuchándose mal? Chicos, ¿ya me escuchan un poco mejor? ¿Todavía no? Sebastián, ¿tú qué dices? Yo ya la escucho bien. ¿Sí? Sí, al parecer sí. Sí, maestra, mejor. Muchas gracias, ojalá que sí siga. Bueno, te voy a mostrar este estudio transversal de mis estudiantes de cultura física y deporte. Ellos están haciendo este estudio de actividad física en niñas y niños. A la fecha tenemos a 185 registros de niños, ¿va? Fíjate las cosas que les estamos preguntando. Por ejemplo, el nombre de su escuela y el fraccionamiento de donde viven, en donde viven. También la edad que tienen. Entonces aquí estamos capturando la proporción, por ejemplo. Bueno, aquí son las cifras absolutas. 45 niños tienen 9 años y 73 niños tienen 10 años. Son pues medidas absolutas que después vamos a poder convertir a porcentajes. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, el grado en el que están estudiando estos niños, el deporte que les parece más divertido o les gustaría practicar, y así hay varias preguntas acá, ¿ok? Por ejemplo, aquí les preguntamos si, me voy a regresar a esta pregunta 6, al practicar una actividad física o juego, ¿con quién prefieres jugar? Y la mayoría de quienes respondieron dicen que tanto con niñas como con niños, pero hay una parte aquí que dice que solo le gustaría jugar con niños. Lo que vamos a hacer después es examinar quién fue el respondiente, si niños o niñas, como para ver si hay una especie como de asociación entre el sexo con la preferencia de con quién quieres jugar, ¿ok? De hecho, todo vamos a hacer así, vamos a generar asociaciones con el sexo, con su nivel de actividad física. Por ejemplo, aquí algunos niños contestaron que sí creen que hay juegos que solo pueden jugar los niños varones, pero también casi la misma cantidad dice que pues la verdad no lo sabe y la mayoría dice que no creen que hay juegos que solo los niños puedan jugar. Por ejemplo, les preguntamos beneficios también sobre la actividad física y las razones por las que creen que a veces las niñas hacen menos deporte. La razón principal fue la siguiente: dificultad en relación a aspectos de la salud femenina. Y esa es la razón que más han señalado los niños, ¿no? ¿A qué nos referíamos específicamente? Y lo dice la pregunta, a la menstruación o al crecimiento de los senos. Entonces, los preguntamos así y bueno, pues así apareció. Pero mira lo que te quiero decir aquí.
que en un estudio transversal uno puede agregar el número de preguntas que uno quiera, ¿ves? Lo importante aquí es la representatividad de los datos. Y bueno, pues son todas estas nuestras preguntas las que hemos estado haciendo y así vamos con este estudio. Okay. Por ejemplo, la última pregunta, ¿tus padres o quienes cuidan de ti realizan ejercicio regularmente? Y bueno, pues la respuesta principal es a veces sí o a veces no. Y hay otra respuesta, que es también la más común, sí, casi siempre o siempre. Pero también hay algunos padres que no o casi nunca, ¿ves? Okay. Bueno, pues este es otro ejemplo de estudio transversal y a los niños les toma más o menos 7 minutos terminar toda nuestra encuesta y hasta ahorita llevamos 185 registros. Entonces, este es un estudio transversal. Muy bien. Ahora voy a salirme de aquí para preguntarles, ¿ustedes revisaron algunos otros estudios en México? ¿Cómo cuál fue el que tú revisaste? ¿A qué población estaba dirigido? ¿Y qué tipo de preguntas se le hacen? Ahora el tiempo es para ustedes, para quien pudo investigar eso. Sí, adelante, Citlay. Bueno, yo estuve investigando de uno que pues me llamó la atención por el título más que nada, porque decía que es un estudio transversal que se empezó a realizar como, bueno, hace pocos años aquí en México. Y pues básicamente nos decía que, bueno, el título como tal era la depresión en madres médicas. Y no sé, de alguna manera me llamó la atención porque, pues sí, en lo que se refiere a la introducción, nos habla de que pues usualmente todo lo relacionado a la población, pues estudiantil relacionada a medicina, llámese pues un estudiante, un interno o pues ya como tal pues ya un profesional médico, que pues tienden a tener como que el mayor índice de depresión con relación a la población en general. Y a partir de aquí ya nada más hace como que énfasis en hacer como tal el estudio a las madres específicamente, que además de ser médicas, pues se convierten en madres y que de alguna manera pues esto incrementa como tal la depresión o pues sí que las hace más susceptibles a sentirse como más presionadas o deprimidas. Y pues ya como en los materiales y métodos, pues dice que lo hicieron a partir de encuestas y por ejemplo aquí con lo que vimos ayer yo pude, por ejemplo, relacionar que pues el estudio a lo mejor no estaba como totalmente, a lo mejor no tenía resultados totalmente verídicos porque decía que la población que realizó, bueno, que a la que encuestaron fueron básicamente personas voluntarias. Entonces, de alguna manera eso le quita pues la aleatorización y pues de alguna manera pues ya va a haber sesgo desde el inicio del estudio, ¿no? Porque vamos a poder como tal predecir los resultados y así. Y pues ya como tal, para hacer el estudio decía que lo único que hacían era pues preguntar, por ejemplo, el consumo de antidepresivos o de medicamentos para conciliar el sueño. Y pues en sí eso fue como el método que utilizaron para pues poder analizar bien el estudio. Y pues eso en lo que me pareció interesante fue que pues fue uno de los errores que yo pude notar, que pues eran mujeres voluntarias las que pues se prestaron a hacer este estudio. Y más que nada, pues me llamó la atención porque de alguna manera como que me sentía a lo mejor un poquito identificada en eso de que luego nosotros somos como los que de alguna manera la presión social de, bueno, que tenemos un poquito más las mujeres en cuanto pues a la carrera o así, pues nos hace un poquito más pues susceptibles a pues tener este tipo de pues padecimientos, ¿no? Claro, de hecho eso es un tema muy importante porque todas las encuestas, bueno, no todas, pero muchas de las encuestas que encuentren ustedes en el tema de salud de estudiantes, van a ver que siempre va a haber muchas más mujeres. Uno, porque en general las carreras de salud las estudiamos más las mujeres, y otro, porque las mujeres en sí somos más dadas a contestar encuestas si alguien nos pregunta si la contestamos, y los hombres tienden más a negarse. Así que aquí hay dos cosas observadas. Uno, que efectivamente hay más mujeres y dos, que las que hay a contestar que los hombres. Este estudio en particular estaba hecho en mujeres, pero es muy importante el tema porque si bien la salud en cuanto a sus estudiantes
tiene muchas más mujeres en cuanto a la posición de las mujeres en puestos de tomas de decisiones, ya sea a nivel académico o a nivel institucional, pues esa representación ya no se ve, ¿ven? Porque ahí quien dirige los hospitales son los hombres, quienes son los decanos de los espacios académicos son los hombres, y ese tipo de cosas. Así que para las mujeres, pues resulta complicado hacer el esfuerzo que se necesita hacer por llegar a un lugar y que después la maternidad resulta una barrera, ¿cierto? Y que en el caso de los hombres, pues no está, porque un hombre puede fácilmente en una sociedad como la nuestra tener hijos sin que eso le impida avanzar académicamente. Y se sabe por ciertos estudios que ya se han hecho que en el caso de las mujeres, la brecha salarial que provoca un hijo es 22% menos que en los hombres y que esa brecha nunca se va a recuperar, lo cual es sumamente injusto. O sea, por nosotras, cada hijo que tengamos va a reducirnos el salario potencial que íbamos a tener y jamás en la vida se recupera ese salario, ¿ves? Por supuesto, son datos promediados, pero nos habla del peso que en la vida de las mujeres representan los hijos, que es un peso no compartido equitativamente, porque para los hombres ni les resta posibilidades académicas, ni les resta posibilidades laborales, y por supuesto en sus bolsillos no se va a ver ese impacto como se ve en las mujeres. Así que es un gran tema. ¿Alguien más revisó otra encuesta? Muchas gracias por tu aportación. Y esto no es para desestimarlas de tener hijos, pues, pero lastimosamente así es. Muy terrible. Y es una injusticia. ¿Alguien más revisó otra encuesta que quisiera compartirnos? Bien, fíjense, quiero mostrarles ahora algo, pero adelante, si alguien va a querer compartir algo, nada más me interrumpe y ya nos cuenta lo que encontró. A ver, déjenme la encuentro aquí. Muy bien. Quiero mostrarte este cuadro para que lo tengas presente por si te sirve después de algo. En este cuadro aparecen los diferentes tipos de estudio que vamos a revisar. Aquí, por ejemplo, en la primera columna te pongo los ensayos clínicos, las cohortes, los casos y controles o las encuestas. Después te decía aquí cómo es la asignación, ya sea asignación o la búsqueda de la exposición a algo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la encuesta, pues, si alguien recibió cierto tipo de medicamento o vivió ciertas circunstancias, es algo que observa que le pasa a las personas, ¿ok? El tipo de observación que se hace en un diseño de encuesta es así, transversal, como lo que preguntaba, me parece que eso técnica solamente una vez van a ir a sacar información tuya, ¿ok? El criterio de selección, generalmente no hay un criterio para seleccionarte, pero lo más adecuado es que sea aleatorio, lo más adecuado, pero no siempre sucede. La temporalidad de la medición de las enfermedades que se quieren medir, pues son enfermedades que ya ocurrieron para el momento en que se levanta la información. Por lo tanto, esa enfermedad ocurre de manera retrospectiva al momento de levantar la información. ¿Me expliqué? O sea, tú ya estabas enfermo cuando llegó el encuestador o llegó el profesional de la salud a ubicar datos tuyos. Y la medida de, estoy aquí en esta última columna, para no que nadie se me pierda. La medida de la medida de frecuencia que se utiliza es la prevalencia. Sin embargo, las medidas de asociación que se pueden obtener, digamos, sí se pueden, no es que no se puedan obtener, sí se pueden, pero solo son razones de momios o razones de prevalencias. Una razón de momios se calcula igualito que como se calcula la razón de momios que ya aprendimos en los diseños de casos y controles. Solo que aquí, en lugar, o sea, tienes los mismos datos de la prevalencia y con esos datos obtienes tu razón de momios. Luego pondré un ejemplo para que quede más claro.
Pero estas son las medidas de asociación que se pueden tener y esta es la medida de frecuencia. Y así para cada uno de estos diseños. Así que pues lo quise compartir para ustedes por si después pues les puede ser útil o por si hubiera alguna pregunta en el examen, algo así. Porque no me acuerdo, ¿eh? Entonces mejor igual ténganlo ahí presente, ¿ven? Como que cuáles son las medidas de frecuencia de cada diseño, cuáles son las medidas de asociación de cada diseño y pues algunos otros datos de estos estudios, ¿ok? Muy bien. Así que siempre que están ustedes como que, déjenme voy para acá abajito, nada más a regresarme a algo que quería mostrarles. Voy a encuentro mi aquí. Ok. Les quería mostrar también estos datos que dicen que son las claves de un estudio. Los estudios son los mejores para encontrar prevalencias. ¿Saben en dónde más se utilizan los estudios transversales? En los estudios que miden la efectividad de pruebas diagnósticas. Un estudio que mide la sensibilidad o la especificidad de una prueba diagnóstica o sus valores predictivos son estudios de tipo transversal. Así que pues no nada más es por prevalencias, también se utilizan para analizar pruebas diagnósticas, ¿va? Tienen una ventaja sobre otros diseños. Generalmente es que la forma de levantar datos es más rápida, porque no es como una cohorte en donde hay que seguir a las pacientes a veces por años. Aquí no, puede ser que tú te tardes un mes en levantar la información o que te tardes, pues no sé, a lo mejor un año. No deja de ser transversal. ¿Por qué? Porque levantaste solo para una persona datos una vez, pero en juntar a toda la gente a lo mejor te tardaste un año porque pues era mucha gente, por ejemplo. Son útiles para medir muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, el que les mostré de los estudiantes de cultura física y deporte. Ellos están midiendo cosas sobre la actividad física, pero incluso podrían haber metido datos sobre alimentación ahí mismo, ¿no? O como hace la ENSANUD, que mide nutrición, un montón de cosas de nutrición, consumo de lácteos, consumo de frutas y verduras, consumo de agua, bebidas azucaradas, lo que la gente sabe sobre la interpretación de etiquetados de alimentos y además les pregunta de actividad física. Además, les pregunta sobre sus gastos en salud, les pregunta sobre derecho a biencia, les preguntan sobre enfermedades que fueron diagnosticadas recientemente, particularmente enfermedades crónicas. Pero también, fíjate, ese cuestionario, además de preguntarle cosas a la gente, van y les hacen pruebas serológicas para determinar su nivel de glucosa y su nivel de anemia y también les hacen tomas de presión arterial. Así que eso no es pregunta, eso es un dato que toman del paciente. Por eso la ENSANUD, si una vez tu casa es seleccionada, se van a tardar 2 o 3 días en sacar la información de tu casa, porque hay que preguntarle a varios miembros de la familia y sacar todas los otros datos que van a necesitar para tu prueba de sangre, te miden. Entonces te hacen un montón de cosas en esa encuesta, son súper largos, pero pueden ustedes entrar, están de acceso libre y es en la página de la ENSANUD, ¿va? ENSANUD, así los pueden encontrar. Ok. Entonces, como te decía, estoy aquí en este punto, pueden medir un montón de cosas al mismo tiempo, pero aquí la clave de esto es que tienen debilidad para establecer la causalidad porque no pueden evaluar eficientemente el asunto de la temporalidad. Y voy a cerrar esto con una cosa que te quiero decir. De hecho, aparece en la lectura esta en inglés que está ahí para ustedes. Cuando uno hace una encuesta, alguien me estaba diciendo algo. Perdón que no me fijo luego cuando me levantan en su manita y eso. Ahora sí ya se escucha mejor, otra vez se sigue escuchando feo. No, sí, ahorita ya está bien, maestra. Sí.
Yo creo que este team sabe, ¿verdad? Cuando ya voy a preguntar y a ver si ya se escucha bien. Bueno, voy a cerrar el tema con esto. Cuando uno hace una encuesta o un estudio transversal porque quieres identificar factores de riesgo de una enfermedad, aunque suene un poco bobo, pero a los que tú acabas encuestando o de los que acabas levantando información es de la gente viva, ¿no? Porque a la gente que ya falleció no le puedes preguntar algo. De modo que esto es otro tipo de sesgo que tienen estos estudios, porque la gente que murió por una enfermedad tiene ciertas características distintas que la gente que sigue viva con esa enfermedad, ¿no crees? Pero cuando tú solo tienes la versión de los vivos, tienes datos sesgados y ese es otro problema. Por ejemplo, imagínate que para la diabetes, tú encuentres en la gente viva, estás pensando que solo estás entrevistando a gente viva con diabetes, encuentres cierto factor de riesgo, no sé, voy a decir, el consumo de cierto tipo de carne, solo estoy inventándomelo, por ejemplo. Tú dices, el consumo de cierto tipo de carne es un factor de riesgo, ¿por qué? Pues porque yo veo constantemente que quienes tienen diabetes comparados con quienes no tienen diabetes, es más común que hayan consumido este tipo de carne. Por eso estoy asumiendo que es un factor de riesgo, pero solo estás entrevistando a gente viva, ¿ok? ¿Qué tal que es el consumo de carne lo que hace que las personas con diabetes no sean un factor, o sea, el consumo de carne no es un factor de riesgo, sino es un factor protector, porque por eso es que siguen vivos, por eso es que observas ese factor en los vivos, no porque los ponga en riesgo, sino en una de esas es un factor pronóstico, no o sea, pronóstico de que sigan vivos. Yo sé que mi ejemplo fue un poco bobo, pero ese es un problema que tienen estos estudios, que a veces cuando observamos algo que es muy común en este tipo de pacientes, podría no ser porque eso les esté dañando necesariamente. Podría ser que esa es la cosa que los mantiene vivos, a diferencia de aquellos que también tenían la enfermedad y ya no están vivos. De modo que los estudios transversales pueden tener, como Citlali lo notó, múltiples espacios para el sesgo. Uno, cuando es voluntaria la participación, porque los voluntarios de algo siempre son distintos a los no voluntarios. Y la otra razón es que aún entre los voluntarios se genera otro sesgo cuando el evento o la enfermedad que en la que pudiéramos estar interesados tendría a dos segmentos de personas, las que siguen vivas de esa enfermedad y las que ya no viven con esa enfermedad. Allí, en ese escenario, puede haber otro tipo de sesgo en los resultados que estamos mostrando, ¿ven? Pero no dejan de ser estudios súper necesarios y muy útiles, porque como te decía, y estoy repitiendo, además de utilizarse para medir prevalencias, son los diseños ideales cuando lo que tú quieres es saber qué tan buenas son tus pruebas diagnósticas para identificar correctamente la enfermedad. A ver, yo no sé si tú tengas dudas en esto que he estado diciendo. Algo que tú quisieras preguntar hasta aquí. Cristina, ¿dudas que tengas? No, yo no. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, adelante. No sé quién lanzó su manita. Ay, no veo. Luis Fernando, sí, te escucho. Por ejemplo, también se podría considerar un sesgo que en ese estudio se hayan considerado solo mujeres, porque bueno, igual cuando se tienen hijos, también acaban por afectar en alguna parte al hombre, por ejemplo, que tenga que dejar sus estudios para dedicarse a otra cosa. ¿No sería sesgo si el objetivo fuera medir la situación en las mujeres? Porque como ese es el objetivo, solamente explorar el tema de las mujeres, entonces ahí no sería sesgo.
Pero si lo que se quiere medir son los efectos de la paternidad en estudiantes de medicina, bueno, aquí porque la palabra paternidad podría parecer que solo es por padres, porque así es el español, pero cuando, sí, porque no hay otra palabra, ¿verdad? Que englobe a los dos. Es la paternidad. Sí, ¿verdad? Es paternidad, como se dice, cuando incluso abarca mujeres. Perdón si se me olvidó una palabra del español, pero si tú dijeras la paternidad, ahí sí, si nada más le preguntas a las mujeres, pues te quedas con solamente una parte, porque también hay hombres que son estudiantes de medicina y ya tienen hijos, ¿no? O que son médicos, porque depende a quién quieras tú, solo estudiantes o a estudiantes y profesionistas y así. Así que depende del objetivo, Luis Fernando. Si tu objetivo es amplio, o abordar el tema de la paternidad como tal, y solo le preguntas a mujeres, sí, está sesgado. Pero si tu objetivo solo era la maternidad, entonces no. Gracias. Uh-huh. ¿Alguien más que quisiera consultar algo? A ver, ahora quisiera yo preguntarles, ve pensando por favor, ya para ir cerrando nuestra clase. Si tú tuvieras que hacer un estudio o te dijeran, ¿sabes qué? Te vamos a dar dinero para que hagas tu estudio de lo que tú quieras, pero tiene que ser un estudio transversal. ¿De qué te gustaría hacer un estudio transversal? ¿Y en quién lo harías? ¿Qué preguntarías y en qué? Si no tuvieras limitantes de dinero ni de tiempo. A ver, piénsalo. Y luego si alguien nos quiere compartir, alza su manita. Si no, pues ya los va a preguntar, de todas formas. ¿Tú qué investigarías a través de un estudio transversal? Si te dieran dinero y tiempo. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Carlos Samuel, ¿tú qué investigarías? No sé si entre como en esa forma de estudio, pero yo había escuchado antes de la relación que existía entre la tasa de suicidios aquí en Aguascalientes y la presencia de metales pesados en los pozos de agua. Mira, interesante que lo traigas y te plantees, esto sería un estudio transversal, pues lo que tendría aquí de sesgo de estudio transversal es que tendrías que asegurarte que la persona que cometió el suicidio, ¿se dice cometió? Bueno, voy a decir la palabra cometió, porque no sé si hay otra mejor, pero la persona que cometió el suicidio también tuvo una ingesta de este tipo de agua. La cosa con estas cosas de las fuentes de metales pesados, supongo que es a través del agua o algún otro lugar, pero imaginemos que es a través del agua, es que esa agua llega a todos lados, ¿ves? La tomamos todo el mundo a lo mejor, o estamos como... Entonces, ¿cómo haces esa distinción? Ahí se pone muy difícil hacer ese espacio de cruce de los estudios. A veces se intenta resolver con algo que se llaman estudios ecológicos. Te muestro cómo se vería un estudio ecológico. Yo tengo identificadas las viviendas de las personas que se han suicidado, ¿ves? Tengo ya los sectores de donde vivían y los pongo en un mapa. Y tengo los sectores de donde están estas tomas de agua. Imagínate que es el agua y que a través de ella están llegando metales pesados. O el origen de los metales pesados y tengo el mapa. Si yo los cruzara y encuentro, digamos que se traslapan, eso podría darme una especie de hipótesis, pero que si lo confirma, lejísimos de confirmarlo, lejísimos, porque en esas casas donde alguien se suicidó, podría ser que también vivieran otras personas que igual tuvieran el mismo acceso al agua. Entonces, y si no viven en la misma casa, viven en la casa de al lado, o viven en toda la cuadra de al lado. Así que establecer estos nexos así se vuelve muy complicado. Y un estudio transversal podría, lo único, como que generarte la duda. O sea, cuando tú ves algo así de traslape, podría generarte la duda, pero de confirmarla,
lejísimos de eso. Para eso sí se necesita otro diseño de investigación, de los que hablaremos más adelante. ¿Cómo ves, Carlos? Muy bien, entonces sería también, por ejemplo, o sea, podría dar como un factor de como de riesgo, más que un determinante. Más generar la hipótesis de que a la mejor es un factor de riesgo, pero tampoco lo puedes establecer claramente como factor de riesgo porque pues todo puede estar ahí, pues hay muchas cosas que podrían estar alrededor, ¿no? Otra cosa, fíjate, con los registros de los suicidios, es que hay muchos eventos, qué bueno que lo has mencionado, porque nos sirve mucho el ejemplo. Hay eventos en la mortalidad que la causa es una y el reporte es otra, ¿ves? Se ha observado, igual así como no hay estudios muy claros sobre estos, pero que hay sectores, hay ciertos niveles socioeconómicos, los más altos, en donde los suicidios ocurren, pero que las causas reportadas no son suicidios. ¿Me explico? O sea, sí hay, de modo tal que tú tienes un sesgo, porque en algunos datos el reporte o la causa sí está establecida adecuadamente y en otros casos está inadecuadamente reportada. Así que ahí vas a tener un problema también por cómo estás obteniendo el dato. Alguien, muchas gracias, Carlos, porque lo trajiste y es un buen ejemplo. ¿Alguien más? Eso es otro problema que tienen estos estudios. Dependes de la calidad de los datos. Y, en tu caso, Claudia Alejandra, ¿tú qué estudiarías si te dieran tiempo y dinero para hacer un estudio transversal? Buenas tardes, maestra. Bueno, Hola. a mí me gustaría comparar, no sé, tal vez la ansiedad que puedan sufrir los estudiantes de medicina, pero en diferentes países, si fuese posible. Ok. Entonces, medir niveles de ansiedad en otros países y ver si, cómo estamos, ¿verdad? Posicionados respecto a otros países. Gracias. ¿Alguien más? Enia, ¿tú qué estudiarías? Enia, andas por ahí, mi niña. En lo que llega Enia. Miriam, ¿tú andas por ahí? Sí, maestra, aquí estoy. ¿Y tú qué estudiarías? Pues no sé, como que me interesaría saber, dependiendo, por ejemplo, en las mujeres, la forma en la que llevan su menstruación dependiendo del nivel socioeconómico que tienen. Ok, ¿no? Podría ser qué tipo de productos adquieren, ¿no? Si tienen acceso a servicios ginecológicos, si consumen medicamentos o si llevan, no sé, un tratamiento casero para el manejo del dolor, esas cosas. Sí, algo así. Aparte, sobre todo porque hay mujeres que no tienen acceso como a productos de higiene como toallas o cosas así. Exactamente. Y bueno, las que tienen acceso, pues tienen, o sea, el costo de estos productos que está ahora con IVA, hay que pagar un IVA por eso, también está en discusión porque se asume que es injusto tener que pagar por un producto que evidentemente necesitas emplear, ¿no? Como los alimentos, en el caso de todos los demás. Así que también ha estado muy debatido y pues yo creo que eso es algo que se tiene que hablar, ¿no? ¿Cómo seguimos pagando IVA por algo que no es que lo usemos, o sea, lo tenemos que usar, ¿ves? Al final de cuentas. Muy bien. Interesante, Miriam. Y bueno, vamos a preguntarle a alguien más. ¿Alguien de manera voluntaria quiere decirnos qué estudiaría? Me gusta yo. Sí. Bueno, a mí me gustaría analizar sobre todo como personas mayores que vivan con su familia, que vivan solos o que vivan en un asilo, para como que verificar tanto medicamento que toman como qué enfermedades padecen, para ver si el aislamiento o el estar en una instalación en un asilo pudiera ser causante de
o bueno, no causante, sino que hubiera una asociación. Ok. Podría ser medir si hay una diferencia, todavía no sé si es causal o no, pero sí hay una diferencia entre la condición de salud de personas que viven con sus familias a personas que viven en un centro gerontológico, por ejemplo, o personas que igual viven en su casa, pero viven solas, ¿verdad? Que era un poco lo que comentaba Ada cuando nos habló del tema de las vacunas. Es muy diferente la situación de la vacunación cuando el adulto mayor tiene un soporte de apoyo que cuando no. Yo ayer, por ejemplo, ya voy a terminar con esto, ayer acompañé a mi mamá para hacer su ficha para su vacuna, que hoy ya se pudo vacunar. Pero el día de ayer lo que me tocó observar fue a una gran cantidad de adultos mayores que llegaban solos, pero muchísimos que estaban llegando solos y bueno, yo estuve formada, yo llegué a las 2 de la tarde, pero había gente formada desde las 8 de la mañana y pues había que esperar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, un adulto mayor, solito. De modo que sí, ese es un tema muy interesante también, Ivonne, ¿verdad? Y habría que ver nada más, un estudio transversal solo te permite identificar la diferencia, que si esa es la causa, a lo mejor no puedes hacer otro tipo de estudios y lo único que puedes hacer son estudios transversales. Y con eso termino. A veces los estudios transversales, con todos sus errores, son lo único que podemos hacer o lo mejor que podemos hacer. Por eso son estudios valiosos también. Bueno, pues entonces despidámonos aquí de esta sesión y de los estudios transversales y nos vamos a encontrar el próximo lunes para hablar de los estudios tanto de las cohortes como de los estudios de casos y controles y ver ejemplos, particularmente ver ejemplos. ¿Les parece? Sí, maestra. Bueno, pues cuídense mucho y disfruten su fin de semana